Buenas noches, bienvenidos a un curso más del módulo 2 del curso de coaching ejecutivo. El día de hoy vamos a ver competencias generales. Dentro de las competencias generales que necesita un coaching, vamos a conocer alguna caja de herramientas, vamos a llamarla. Y como herramientas para poder ser un buen coaching, vamos a conocer un poco cómo tener un lenguaje positivo, vamos a hablar de la proactividad y también de la gestión de la frustración, que seguramente a muchos nos ha pasado en algún momento. Y finalmente vamos a ver también las competencias generales, pero de acuerdo a la Federación Internacional de Coaches. Entonces comenzamos. Bueno, en esta clase vamos a conocer qué competencias van a formar parte de la caja de herramientas del coach, que es el uso de un lenguaje, pero de un lenguaje que sea positivo. El cambio de paradigma, proactividad y gestión de frustración. Vamos a empezar hablando del lenguaje positivo. Vamos a conversar un poco de cómo es tener un lenguaje positivo y vamos a hacer el ejercicio que está en el slide. Todas las personas somos lingüísticos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos construimos y nos explicamos a través del lenguaje. Por esto es que el buen uso del lenguaje es fundamental. Ya en una clase también habíamos conversado cómo tener una comunicación asertiva, ¿no? Iba un poco de la mano con eso. El lenguaje no solo nos permite describir una realidad, sino también crearla. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces inventamos nuevas palabras para definir nuevas realidades. Es decir, en ocasiones el lenguaje precede a la realidad y ya con esto la construimos así. Y cuando hablamos de lenguaje positivo, aquí nos estamos refiriendo a elegir determinadas palabras en lugar de otras para poder describir aspectos de una situación que ha sucedido, ¿no? Ya sean conflictos, identidades, entre otras cosas, ¿no? Que estén sucediendo a nuestro alrededor. Ahí utilizamos el lenguaje para describirnos y decirnos quiénes somos, o qué aspectos o qué situaciones o qué cosas son importantes para nosotros. Y el uso de unas palabras u otras no es neutro. Vamos a ver. ¿Por qué decimos que es importante y especialmente cuando hablamos de coaching? Los invito ahora a ver la siguiente imagen que vemos en pantalla. Tal vez se preguntan, ¿qué significará 9125? Bueno, esto se refiere a 365 días que tiene un año multiplicado por 25, que podría ser la edad de las personas que están ahí, de estas dos chicas de la imagen. Entonces, imagínate que la persona que estás viendo, que no está precisamente sonriendo, la del lado izquierdo, imaginemos cómo podría ser su vida, ¿no? O sea, que ella siempre para así. ¿Qué podría pensar de ella misma o de lo que es capaz? Si es que a lo largo de sus 25 años, durante los 365 días de su vida, 9.125 días, ella hubiese recibido un mensaje del tipo no. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre a su alrededor había personas que le estaban diciendo, no eres buena, eres mala en esto, no te ha ido bien, has metido la pata, siempre te pasa lo mismo, ¿no? Imagínate por un instante qué impacto puede tener eso en su vida. Y por otro lado, imaginemos también que esto le sucede a una persona que forma parte de tu equipo. O ya sea que tengas una pequeña empresa de 2 personas o de 10 personas a cargo, ¿no? La cantidad al final no importa mucho. Entonces, imagínate que eso le sucede a una persona que forma parte de tu equipo y que no termina de sentirse cómoda o de tomar la iniciativa entre algo importante.
¿no? Y pongámonos un poquito a reflexionar en esto. Y del lado opuesto, hacia el lado derecho, tenemos una persona que durante 25 años, durante cada uno de los 365 días del año, ha recibido un lenguaje positivo. ¿Cómo es un lenguaje positivo? O sea, del tipo, tú puedes, has hecho un buen trabajo, esto es una gran aportación, se nota que lo has dado todo. En este tipo de lenguaje que ha tenido esta persona, reflexionemos, ¿qué tipo de impacto puede tener esto en su vida? Pero ¿por qué decimos esto, no? Porque el lenguaje no es neutro, no es neutro tanto cuando nosotros lo utilizamos con nuestros coaches o con nuestros colaboradores. Y tampoco lo es cuando lo utilizan las personas para describir las situaciones o para hablar de ellas mismas. El lenguaje positivo, entonces, nos ayuda a forjar una determinada identidad, nos ayuda a explicar y a crear un determinado tipo de relaciones. Y por ende también puede generar una serie de compromisos y de posibilidades con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. El día de hoy vamos a ver. De hecho, entonces, es la forma que tenemos nosotros, una herramienta que tenemos para poder impactar en el mundo, o sea, en las personas que nos rodean. El lenguaje positivo genera muchísima confianza. Entonces, quédate con este mensaje, con un lenguaje positivo, generas confianza, generas seguridad en las personas y también en sus capacidades. Por consecuencia, las vas a motivar a que siempre den lo mejor de sí. Las personas que usan un lenguaje positivo o las personas a las que impactamos con un lenguaje positivo tienen la capacidad de tomar decisiones de manera más adecuada y más rápida también. Y ahora quiero proponerles otro pequeño ejercicio. Vamos a dejar llevarnos por un instante con las expresiones que están ahí arriba. Y vamos a considerar a dónde se te va la imaginación. O sea, dónde se va la mente si yo te dijera, esto es un problema. ¿A dónde se te va la mente? O cometes un error de casualidad y yo digo, uy, no, ya se venía a venir que te ibas a equivocar. O si te digo, ay, ¿y qué le vamos a hacer? O si te digo, lo has hecho mal, eres mal honesto. Lo que dices es una tontería. Te pagamos por hacer un buen trabajo. ¿A dónde se nos iría la mente? Es una respuesta personal, ¿no? Esto, que por desgracia es un uso muy habitual de un lenguaje en las organizaciones, si prestas un poco de atención, nos vamos a dar cuenta de a qué lugar te lleva, ¿no? O sea, qué nos hace sentir. Y normalmente es a un lugar más reducido de opciones, ¿no? Un lugar más limitado de posibilidades y un lugar del que muchos de nosotros seguramente querríamos escapar como sea, ¿no? O sea, no es un lugar tan cómodo. Muy bien, entonces, he visto esto, hay que considerar a dónde nos llevan estas reflexiones y respondernos a la pregunta, entonces, ¿cuál es la mejor solución? Fijémonos, ¿no? Si antes estábamos en el problema, ahora hay que mirar las soluciones. Es decir, ¿qué opciones tenemos? Más que mirar el problema, es mirar las alternativas. Por ejemplo, ¿no? Yo estaba en una empresa de un sector que trabajaba las 24 horas del día, incluso el área administrativa, y siempre demandaba mucho trabajo y por consecuencia bastantes errores como en todos los trabajos. Y cada vez que ocurría algún error,
En vez de centrarse en reforzar las soluciones o las alternativas, siempre se centraban en buscar en quién fue el culpable. Y se pasaba 1, 2 horas conversando y viendo. Y así nunca se encontraba el culpable, ¿no? Porque todas las áreas decían, no, pero dependía de esta, dependía del otro, o incluso a veces ya al final ya, fuiste tú. Y no era la opción, ¿no? Tal vez me pasó en una ocasión que mientras todos discutían, ya yo había resuelto el problema con el cliente, trabajando en atención al cliente. Y a veces es importante ver eso, mirar las alternativas, enfocarse en eso, no en quién lo hizo el problema. Tal vez ya después, ¿no? A modo de feedback, si es que le quieres eh, darle un feedback a esta persona que se puede equivocar. Pero en ese momento siempre es bueno enfocarse en las alternativas de solución, o sea, en qué puedes mejorar, porque siempre existe mucho que aprender. Esta es una gran idea. Entonces, si nos damos cuenta de esto o si ya lo estamos aplicando, pues ya hemos marcado una gran diferencia en temas laborales y de ambiente. Entonces, fíjense que al final el número de palabras que utilizamos ahí son las mismas, ¿no? Pero no tienen nada que ver con la economía de palabras, si son más o menos, ¿no? Sino tiene que ver con seleccionar aquellas palabras que van a ayudar tanto a ti como responsable de equipo o como coach a hablarte bien a ti mismo y también prestar atención a cómo se expresa tu cliente o tu colaborador. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues básicamente hay 3 pasos, podríamos mencionar como principales. El primero es tomar conciencia de nuestro lenguaje actual. ¿Cómo estamos hablando actualmente? Puede ser que seamos ya habilidosos o que sencillamente ya utilicemos un lenguaje positivo, un lenguaje de reconocimiento con palabras que dan fuerza, con palabras que animan, ¿no? O prestar atención a este tipo de lenguaje. Y a veces es sencillamente pararse y reexplicarse de un modo positivo aquello que queremos contar. El segundo paso tiene que ver con eso, ¿no? Con regular nuestro lenguaje. Recordemos que todo es entrenable, todo se puede aprender. Entonces no hay que desanimarnos, ¿no? Al contrario, cada pequeño paso que demos es una gran mejora. Tocar a una persona con una palabra amable, con una palabra de reconocimiento, puede ser un grandísimo impacto en su día a día y en su desempeño. Y si ya lo hacemos o lo estamos haciendo, una vez que hayas observado el impacto que tiene este buen uso del lenguaje, pues nuestra invitación al tercer paso sería consolidar este hábito, ¿no? O sea, que siempre tengamos este hábito de mantener un lenguaje positivo. Como muchas otras habilidades o competencias, el hábito hace al maestro, ¿no? Con lo cual se practica y se va mejorando también. Y la invitación entonces, para finalizar ese punto del lenguaje positivo y el reto final, es respondernos a la pregunta, ¿qué tipo de mundo es el que tú quieres crear a través de tu lenguaje? Vamos a ver ahora nuestra segunda herramienta dentro de nuestra caja de herramientas para ser un buen coach, que es la proactividad. Es muy frecuente que si preguntamos a las personas que nos definan, a ver si yo les digo, ¿qué entienden por proactividad? ¿Qué es lo que responderían? Es muy frecuente que nos digan que es la capacidad de avanzarse o anticiparse tal vez a una situación. Y indudablemente esta no es una respuesta incorrecta, está bien, pero sí es una respuesta parcial. Vamos a ver por qué. Para hacer referencia a proactividad, tenemos que remontarnos y aprender un poquito de la historia del concepto. Entonces, para ello,
nos vamos a acercar a Víctor Frank. En su obra, él hace referencia del hombre que busca sentido. Así se llama su obra. Entonces, él precisamente inicia eh, esto con lo que sería el concepto de la proactividad, que vamos a escuchar un poquito en la primera parte. Víctor Frank era un psiquiatra vienés que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, algo que nadie le gustaría vivir, o que nadie le tendría que haber experimentado, ¿sí? Que es el haber estado encarcelado o, llamémoslo, prisionero en un campo de concentración. Entonces vamos a imaginarnos cómo nos sentiríamos o qué es lo que supone nuestra situación de bienestar de personas libres que somos ahora, que satisfacen sus necesidades cotidianas, así como estamos ahora a lo que es pasar de estar en una situación así a estar en una situación de encierro en el que te privan de tu libertad, vives entre, no sé, entre alambrados y tienes mucha escasez de muchas cosas, ¿no? Y indudablemente sería sometido a un régimen carcelario con soldados que van armados, que están armados todo el tiempo, de una forma así constante y permanente. Es una amenaza, es un peligro, ¿no? O sea, estás en peligro todo el tiempo y estás encarcelado. ¿Cómo nos sentiríamos, ¿no? De cómo estamos ahorita a pasar a esta situación? O sea, y además has perdido todos los elementos de tu identidad. Llevas un uniforme de prisionero, al igual que todos, y ya has perdido tu identidad porque ya no tienes nombre. Ahora tienes un número, no te alimentan, estás desnutrido y ya no sabes nada de tu familia. Vives hacinado en barracones. Has perdido toda tu intimidad también y la posibilidad incluso de tener un espacio para ti. Padeces de enfermedades por la mala alimentación o por otras cosas y también de malos tratos. Es una situación muy difícil y Víctor Frank, a partir de esa experiencia, veía que al día siguiente había personas que fallecían y otras que no fallecían. Y bueno, todas estaban sometidas a las mismas condiciones. Claro, habían algunas personas que tenían algunas enfermedades y a lo mejor ya no resistían, ¿no? Pero habían otras que estaban bajo las mismas condiciones de salubridad y aún así morían. Y otras no. Entonces ahí es donde él llegó a una conclusión muy importante en relación a la proactividad. Y te lo puede, que él que decía, que te lo podrían arrebatar absolutamente todo, tu nombre incluso, pero hay algo que nadie te puede arrebatar, que es la libertad interior. O sea, nos lo pueden arrebatar absolutamente todo, indudablemente, pero esa libertad interior que tienes te pertenece. Y eso es uno de los pilares fundamentales de la proactividad, ¿no? Con esto se complementa el concepto de la proactividad. Pero el concepto va evolucionando y nos aparece también la magnífica obra de Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de gente altamente efectiva. El segundo hábito, precisamente de esta obra, trata de la proactividad. Y Covey nos indica que nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos, es resultado siempre de nuestras elecciones, de cómo yo elijo. Es decir, hemos de decidir de forma consciente, hemos de determinar nuestra respuesta en base a una serie de valores, a diferencia de otras personas, ¿no? Que señalan que en la vida les pasan cosas y que casi no son responsables de lo que les sucede. Covey dice que siempre cuando tomamos una decisión consciente, hemos de ser responsables. O sea, hemos de responsabilizarnos
de esta respuesta. Y con lo cual rescata el concepto de Frank, de Víctor Frank, y nos indica que ante una situación dada, un estímulo, las personas emiten una respuesta, tienen un comportamiento, una conducta, pero entre ese estímulo y esa respuesta media indudablemente siempre nuestra libertad interior. Esta en ocasiones puede ser un hueso difícil de tragar, pero no siempre, ¿no? A lo mejor nos puede apetecer considerar que somos responsables de nuestra respuesta. Recordemos como el ejemplo del caso que vimos la semana anterior, el chico que saludaba a la persona que le vendía el periódico y esta persona le respondía molesta todos los días. Y él le contestaba de manera amable. Y cuando su amigo le pregunta, ¿por qué le contestas de manera amable si el señor siempre te trata así? A lo que este chico respondió, porque yo no voy a dejar que las otras personas influyan en cómo yo quiero ser, ¿no? Y esto un poquito se relaciona con esto. Que en esa libertad interior, además, Covey señala que hay una autoconciencia, es decir, hemos de ser conscientes de la respuesta que estoy dando y de asumirla como propia, ¿no? O sea, es decir, yo tengo la voluntad independiente y por lo tanto no estoy condicionado por el medio, por lo que me rodea. Entonces siempre mi respuesta tiene que ir afín al valor, a los valores que yo defiendo, que yo considero. Y sobre todo no hay que olvidar la imaginación, ¿no? Siempre es posible dar una respuesta diferente utilizando un poco nuestra creatividad. Por lo tanto, es importante hacernos la pregunta, ¿qué tipo de respuesta eliges dar en determinadas circunstancias? Si estoy dando una respuesta u otra, pensemos que siempre es la que estamos decidiendo, la que estoy eligiendo. Yo di esta respuesta porque elegí dar esta respuesta, no por la otra persona. Y a ese respecto resulta también interesante ver que la proactividad, que es en definitiva la conciencia y la responsabilidad de elegir la respuesta que yo quiero dar, también tiene su contrario y es una respuesta reactiva. ¿Qué es la reactividad? Pues básicamente pensar que los acontecimientos, la situación exterior o las personas tienen el poder de determinar en nuestra vida. Y eso hace indudablemente que yo ya no tenga el poder de decisión, sino que me convierto en una víctima de mis impulsos, ¿no? Es que no puedo refrenarme cuando decimos esto. Esta persona me dio mucha cólera, no me pude frenar, le pegué. Nos estamos convirtiendo en víctimas de los impulsos, estamos siendo reactivos, ¿no? Pero tú sí puedes refrenarte, solo que elegiste no refrenarte. Con lo cual, entonces, cedo el control que yo tengo sobre este impulso y me eximo de responsabilidad. Entonces, eso tiene un riesgo, porque si yo no puedo controlarme, quiere decir que tampoco puedo cambiar. Y esa es realmente la raíz de la proactividad. Si soy responsable de mi respuesta, ejerzo mi libertad interior. Entonces, decido la respuesta que quiero dar, indudablemente. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, para esto, si tenemos lápiz y papel a la mano, lo vamos a usar en estos momentos, o si no, el slide se queda igual grabado aquí para que en Facebook, para que lo puedan hacer luego con paciencia, para que puedan volver a repetir. Entonces, empecemos, ¿no? Dibujemos un círculo y en este círculo vamos a colocar, a escribir todos aquellos elementos
que te preocupan en este momento. Por ejemplo, supongamos que te preocupa la salud, puede ser tuya o la de tus seres queridos, te preocupa la economía, el trabajo, sobre todo ahora que estamos en una situación un poco de crisis. Tener de repente un trabajo que te permita vivir con cierta calidad de vida. De repente solo te preocupa el fútbol, pues, ¿no? O sea, lo que te preocupe ahorita, en este momento, coloquemos en este círculo. Puede ser también que te preocupe el cambio climático, el medio ambiente. En sí, te puede preocupar una multitud de cosas. Entonces, a ver, escribamos. Dejo 5 segundos para los que están trabajando. Y ahora, lo que te pido es que dentro de este círculo de preocupación, hagas un círculo y tú incluyas aquellas cuestiones de las que te preocupan, pero o sea, de todas las que has puesto, pero en las que realmente puedes o tienes la posibilidad de hacer algún tipo de cambio. Y lo vamos a llamar círculo de influencia. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos el círculo de preocupación y dentro vamos a dibujar el círculo de influencia. Entonces, aquí en este círculo, dentro de este círculo de preocupación, dijimos hacer un círculo dentro y para incluir las cuestiones que nos preocupan, pero en las que tengamos la posibilidad de hacer algún tipo de cambio. Si nosotros tenemos esta posibilidad, por eso es influencia, ¿no? O sea, lo vamos a llamar círculo de influencia. Y lo que indica Covey en su obra es precisamente dónde centras tu preocupación. Pongamos el caso del cambio climático. Me preocupa el cambio climático. Tal vez yo en mi responsabilidad como ser humano, digamos, mi posibilidad de cambio sea mínima, pero indudablemente si tengo una pequeña acción, hago una pequeña acción como reciclar o adquirir productos menos contaminantes, puedo influenciar, ¿no? Entonces, con esa acción, esto entraría dentro de mi círculo de influencia. Sí lo podría colocar aquí, en el círculo de influencia. Entonces, ¿qué ocurre si me enfoco más hacia uno o hacia el otro? O sea, si me enfoco en el círculo de influencia o en el círculo de preocupación. Pues tenemos aquí que nuestra respuesta no va a ser la misma. Por ejemplo, una persona que siempre está preocupada por aquellos aspectos que no puede cambiar, hablamos de acá del círculo de preocupación, ¿no? Va a generar un foco reactivo, porque indudablemente lo que no puedo cambiar al final es una situación que no hay cambio, pues, ¿no? En cambio, por el contrario, si me enfoco en aquel círculo en el que sí tengo la capacidad de influir, aquí el círculo de influencia, este círculo va a crecer, crece, crece, crece y es un foco proactivo porque realmente está en mi ámbito, en mi posibilidad de que yo pueda generar algún tipo de influencia o algún tipo de cambio en esto que me preocupa. También es muy interesante que una persona proactiva y una persona reactiva utilizan un lenguaje característico, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Un foco reactivo, o sea, una persona que es reactiva, siempre va a señalar o siempre va a decir palabras, frases tipo que no puede, o si tuviera más tiempo, es decir, siempre hay algún tipo de excusa, más bien dicho. Y la persona con una respuesta proactiva siempre va a utilizar lenguajes como puedo, hagámoslo, hay que hacerlo. Bueno, entonces si no puedo, intentémoslo. Es decir, tiene un lenguaje más afirmativo. Es más afirmativo, una persona más positiva, ¿no? Tiene un lenguaje más positivo. ¿Y cómo relacionamos la proactividad y el coaching? Recordemos que una persona
puede venir y solicitar algún proceso de cambio. Y es muy importante siempre hacer reflexionar a las personas sobre su ámbito de responsabilidad y dónde pueden ejercer algún tipo de control y de cambio. Normalmente tenemos un control directo con todo lo relacionado a nuestros hábitos personales. Pongamos que si que viene, alguien que viene porque sistemáticamente llega tarde, pues sería cuestión de realizar su planificación y organización, ¿no? O sea, su propia estructura del día a día. Ahora, si una persona viene y dice, es que con el equipo, con sus compañeros, en el entorno de trabajo está teniendo dificultades, entonces tenemos muy claro que no podemos cambiar a las personas. El único cambio que puedo hacer es el mío, pero sí puedo de alguna manera cambiar mi forma de influir, o sea, mi capacidad, por ejemplo, de comunicarme, mi forma de relacionarme, mi adecuación emocional a nivel de empatía o de afectividad. Y por último, indudablemente están aquellas situaciones en las que no puedo hacer nada, no puedo cambiar. Ahí lo, el único resultado es la aceptación de la situación. Pongamos por caso a alguien cuya actividad profesional es muy estresante, de muchísimos viajes. Una de dos, ¿no? O cambia de actividad o entonces tiene que aceptar que es una condición de su desarrollo profesional, que va implícito, que tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que aprender a asumir, a vivir esta situación, ¿no? Entonces, concluimos esta parte de proactividad con una propuesta de Eleanor Roosevelt que nos dice, nadie puede herirnos sin nuestro consentimiento. Y en este caso, la reflexión quiere decir, ¿cuánta atención prestamos a situaciones o a comentarios en los cuales en el fondo lo que estamos haciendo nosotros es ofrecer la respuesta que queremos, ¿no? Y como dice la señora Roosevelt en el fondo, si me siento agredido es porque elijo sentirme agredido. Y ahora vamos a ver qué es la frustración, cómo se genera, cuáles acostumbran a ser las reacciones básicas ante la frustración en un proceso de coaching y cómo superar la frustración. La frustración, si buscamos una definición clásica en un diccionario, probablemente vamos a encontrar dos a tres acepciones, ¿no? Y la que para nosotros probablemente tenga mayor sentido es aquella que vamos a encontrar o bien primero o bien en segundo lugar en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Y dentro de esas definiciones está como que es cuando privamos a alguien de algo que espera. Esa es la frustración. Considera por un momento que cuando alguien se acerca a un proceso de coaching es porque tiene un deseo, una voluntad de acceder, de cambiar, de conseguir alguna cosa o sencillamente quiere salir de un determinado estado. Y esto no siempre es fácil. Las personas llegan al proceso con unas expectativas y luego en el desarrollo de este proceso, en la medida que van avanzando con su coach o con la persona que lo acompaña, alcanzan otros resultados. Y a menudo las expectativas y los resultados no encajan. Cuando esto es así, en muchos casos es un acicate, ¿no? O sea, acicate quiero decir un estímulo positivo que mueve a una persona para realizar una acción. Y sirve de estímulo para que la persona se anime y alcance mayores cuotas de dedicación, ponga más esfuerzo y le dé una vuelta propia a su propia manera de hacer las cosas. Pero en ocasiones, cuando mi expectativa y mi resultado no van de la mano, entonces ahí aparece la frustración, ¿no? Un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no están satisfechas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es un proceso de transformación. En un proceso de transformación, digamos un proceso de cambio,
donde nosotros acompañamos a esta persona, fácilmente nos lo podemos encontrar en cualquier fase del proceso. Y en coaching, la frustración puede llevar a las personas a desarrollos constructivos y positivos o a manifestaciones agresivas de retraimiento o resignación. Porque los cambios a lo largo del proceso de coaching suelen ir acompañados de emociones negativas y positivas. Vamos a ver cómo se genera la frustración. Existen diferentes acepciones de cómo se genera una frustración, pero en resumen, sintéticamente vamos a ver 4 de ellas. Vamos a ver que tienen bastante sentido. La primera es a lo que denominamos frustración por barrera, es decir, cuando alguien quiere alcanzar algo y le aparece un obstáculo. Seguramente muchos de los procesos de frustración están conectados con esto. Por ejemplo, quiero acceder a un puesto de trabajo y han contratado a otra persona. O desearía ser ascendido, pero otra persona ocupó mi lugar. Son procesos naturales que la persona debe enfrentar seguramente en su vida y muy probablemente también en el proceso de coaching. La segunda forma en la que se genera una frustración o puede potencialmente generarse es cuando perseguimos dos cosas y las dos cosas son buenas para nosotros, pero no las podemos tener al mismo tiempo. Por ejemplo, participar en dos proyectos que nos interesan, pero los dos están ocurriendo al mismo tiempo, entonces debo elegir. O es el uno o es el otro. O nos hacen dos ofertas de trabajo profesional, seguro a muchos nos ha pasado. Las dos son muy buenas, tienen muchas ventajas, son muy llamativas, tienen muchos beneficios, pero no podemos tener las dos al mismo tiempo, hay que elegir. O simplemente algo tan sencillo como irnos de vacaciones, querer irnos de viaje a un lugar que nos gusta o a otro lugar, y los dos nos gusta, pero tenemos que elegir uno, porque están a diferentes ubicaciones, no podemos ir a las dos. ¿No? Ese es el tipo de frustración aquí por dos opciones. Como no puedo tenerlas al mismo tiempo, entonces perder a una de ellas genera frustración. A esto se refiere por incompatibilidad de dos objetivos positivos. También nos encontramos con lo que denominamos el conflicto por evitación. Esto es cuando tengo dos situaciones, pero ninguna de las dos son buenas para mí. Por ejemplo, ¿no? En el mundo del trabajo, a veces seguramente nos ha pasado que nos dan trabajo extra y no queremos, ¿no? No nos apetece mucho. Pero tengo ahí mi jefe detrás que está que si no lo hago, me está mirando y me puede llamar la atención. Entonces ahí tengo dos opciones. Trabajar más, que es lo que me están diciendo, que no me gusta, y mi otra opción es no hacerlo, pero que también me van a gritar, que tampoco me gusta. Las dos opciones es, son, se les diría por evitación, ¿no? Porque son dos situaciones negativas. Es como si nos sintiéramos atrapados, nos podríamos sentir atrapados, ¿no? Y luego está el conflicto de aproximación, que es cuando las dos opciones son negativas. Las dos consecuencias de algo son negativas. No puedes encontrar, por ejemplo, cuando hablamos de conflicto y frustración de doble lazo, ¿no? Que es cuando dos opciones o ambas son malas. Es decir, debo tomar una decisión y no es muy positiva. Y la alternativa tampoco es positiva. O sea cual sea lo que decida, parece que no voy a tener un buen resultado. Nos encontramos indecisos ante una situación que provoca resultados positivos. O bien puede dar un resultado positivo o bien un negativo. Y eso nos va a producir ansiedad. Por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo. Cambiar de trabajo puede ser algo deseado, ¿no? Pero también puede ser algo que nos genere miedo e incertidumbre. De repente tenemos mucha expectativa y al final llegamos y es diferente. O sea, a eso se refiere por conflicto de aproximación.
Y entonces, ¿qué hacer ante este tipo de situaciones? La gran mayoría, o bueno, muchos de nosotros los mortales, respondemos con cierta incomodidad, algunos con mucha agresividad, porque esta frustración nos genera una tensión interna y no sabemos cómo contenerlo, no sabemos cómo gestionarlas y respondemos de forma agresiva. Puede ser agresividad verbal en forma de gritos o respuestas no muy agradables en el entorno profesional, o incluso también puede haber agresividad física. Estuve en una compañía donde pude observar una agresividad física, al final la persona fue retirada, pero sí generó este tipo de sentimiento a la persona a la que fue agredida, ¿no? Pero también se puede dar otro tipo de respuesta, que es la de introversión, cuando la persona se cierra sobre ella misma y está tan afectada por esta frustración que tiene dificultades para tener contacto social. Y otra reacción puede ser la tristeza por una pérdida, cuando se pierde algo o no alcanzo algo que era importante para mí y eso me pone triste, me pone deprimido y en algunos casos también encontramos lo que denominamos regresiones, regresar, que su respuesta a esta frustración es que la persona genere un tipo de conducta infantil. Y en cualquier caso, podemos observar que son formas no muy saludables de gestionar esta emoción, que es la frustración. ¿Y cuáles son las formas más saludables de superar esta frustración? Resumiendo, hay dos estrategias que ahora vamos a explicar. La primera es identificar el origen, o sea, es cuál es la causa de que en este momento te encuentres de ese modo, así como te encuentras. Y luego, cuando ya lo hemos identificado, ahora es qué podemos hacer, qué alternativas encontramos. Para identificar el origen, hay distintas causas. Vamos a unas a denominar de origen interno, que tiene que ver con a veces la confusión, con no tener muy claro qué es lo que tengo que hacer. Y otras que tienen que ver con el contenido, o sea, con las informaciones. No sé exactamente qué es esto. Y a veces esta falta de claridad es lo que me genera la frustración. Otras veces un proceso más social es la comparación. Yo, por ejemplo, yo que tengo un desarrollo X, me comparo con alguien que es mucho más hábil, que es mucho más experto o que tiene un nivel de desempeño mucho más alto, entonces me frustro porque internamente mi deseo es tener aquel gran desempeño. Y tal vez como estoy en un proceso de coaching, un proceso de cambio, aún no he entrenado estas habilidades, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, si empiezo a caminar, tal vez, y miro atletas que corren muy rápido, es muy fácil que me sienta frustrado, ¿no? Por ejemplo. Otro foco de generación de frustración es el contexto. Los contextos actualmente, sobre todo en el mundo profesional, son muy complejos y necesitamos habilidades muy depuradas para movernos bien en estos complejos. Lo que sucede es que cuando estoy empezando una nueva habilidad y la pongo en movimiento en mi contexto profesional, las respuestas que recibo no son fácilmente predecibles por mí y hacen de repente que me vuelva un poquito más atrás, que me vuelva, o que no, que haga que me sienta incompetente, ¿no? Porque no tengo experiencia haciendo. Y otra fuente de generación de frustración es la convicción. A veces me siento que no sé lo suficiente, por ejemplo, que no valgo lo suficiente, o que tal vez el objetivo no es lo suficientemente valioso. Y bueno, todas estas causas son a las que denominamos causas de origen interno, pero también debemos considerar las causas de origen externo. Es muy útil hacer un buen análisis sobre el plan de acción, aspectos que deberíamos tener en cuenta, ¿no? O sea, las capacidades
de nuestro coach y de nuestro cliente son adecuadas para el reto que se ha puesto. Este aspecto debemos considerarlo. O tal vez debe ser entrenado. También debemos preguntarnos, ¿no? Los comportamientos, las conductas, las acciones que está llevando a cabo para alcanzar su objetivo no solo son adecuadas desde un punto de vista de valores, sino que la persona pueda sentirse íntegra con ellas y además las acciones que le lleven al lugar donde quiera llegar. Y el plan, si ya tengo un plan con mi cliente, está bien estructurado, los tiempos son razonables, los esfuerzos son razonables, el resultado está bien ponderado. Tal vez hemos acompañado a nuestro cliente pensando en un resultado muy elevado que está absolutamente desproporcionado, ¿no? Todos esos aspectos son aspectos que el coach debe tener muy en cuenta porque generarse unas expectativas razonables es importante, de forma que el resultado y las expectativas vayan siempre a la par, ¿no? Vayan de la mano. ¿Cómo haremos para superar la frustración? Ya hemos hecho un análisis interno y también un externo, ¿no? Y también hemos hecho un análisis de nuestro plan. Entonces, ahora para buscar nuevas alternativas y no quedarnos ahí encallados en este foco de la frustración, también tenemos dos focos. El foco interno, donde miramos qué hay dentro de la persona que deba ser desarrollado, o sea, qué competencia va a ser clave para sacarlo de ese lugar. Puede ser un poco más de determinación o puede ser tal vez un poco más de dedicación. Y también desde el punto de vista del plan de acción. Probablemente sea bueno realizar todas estas cosas que hemos dicho, ya, pero los tiempos son razonables o a lo mejor hemos sido muy generosos y son excesivamente cortos. Vamos a ver entonces, es importante ver qué tiempo es razonable, ¿no? A lo mejor los resultados, como queríamos comprometer mucho a nuestro coachee, lo hemos fijado muy alto y debemos ajustarlo más a la realidad. Entonces, en definitiva, para evitar caer en la frustración como coach, vas a tener que prestar atención especialmente a dos cosas. Primero, una muy buena planificación. Ya hemos visto que debemos escuchar, debemos utilizar buenas preguntas, que debemos acompañar a nuestro cliente y el plan que lleva todo esto a la realidad, que debe estar bien ordenado, con expectativas razonables y debemos también acompañar a nuestro cliente para que una vez entremos en una posible fuente de frustración, podamos ser capaces pues de generar junto con él o ella la flexibilidad necesaria para entrenar nuevas competencias o generar tal vez nuevas estrategias, ¿no? de ese plan de acción. Bueno, y para culminar vamos a ver las competencias generales según la Federación Internacional de Coaches ICF. Ellos, después de un riguroso análisis de más de 24 meses de la práctica de coaching, anunciaron un modelo actualizado de competencias de coaching. Este modelo está fundado en evidencias recopiladas con más de 1.300 coaches en todo el mundo, incluidos los miembros y no miembros del ICF, y que representan una amplia diversidad de disciplinas. Estas competencias se han agrupado en 4 grupos, según la lógica de cómo van sucediendo en el proceso de coaching, ¿no? Y los grupos y competencias individuales no están ni ponderadas ni ordenadas según su importancia por orden de prioridad, ¿no? Están solamente ahí escritas. Y la primera demuestra un comportamiento ético, o sea, comprende y aplica conscientemente la ética y los estándares del coach. La segunda competencia es incorporar una mentalidad de coach. O sea, desarrolla y mantiene una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en el cliente. La tercera, establecer y mantener acuerdos. Se asocia con el cliente y las demás partes interesadas para crear acuerdos que sean claros sobre la relación de coaching.
el proceso, los planes y las metas, ¿no? O sea, establece acuerdos para que la relación de coaching en general sea buena, ¿no? Así como cada sesión también. Cultivar confianza y seguridad. Se asocia con el cliente para crear un entorno seguro y de apoyo que permita al cliente compartir libremente, mantener una relación de respeto mutuo y confianza. Número 5, presencia. Está totalmente consciente y presente con el cliente, empleando un estilo abierto, flexible, conectado y confiado. Número 6, escucha activamente. Esto quiere decir que se enfoca en lo que el cliente es y no solo en lo que dice. O sea, para entender completamente el mensaje del contexto del cliente y para apoyar la autopercepción de esto. Número 7, evoca la conciencia del cliente. O sea, facilita la toma de conciencia y el aprendizaje del cliente mediante el uso de herramientas y técnicas como preguntas poderosas, el silencio, metáforas, fábulas, analogías, ¿no? Número 8, facilita el crecimiento del cliente. Esto se asocia con el cliente para transformar el aprendizaje y la conciencia en acción. Se refiere a que va a promover la autonomía del cliente dentro del proceso de coaching. Y bueno, así estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Espero que la clase haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente clase para ver el tema número 3 del módulo 2, que corresponde al proceso de coaching. Muchas gracias y buenas noches.